Muy bien. Pues vamos a comenzar. Buenos días, muchas gracias por animaros a participar en esta presentación virtual de hoy. Quiero agradecer muchísimo la presencia de todos vosotros en esta situación. Hoy presentamos una increíble novela. Se trata del primer volumen de la saga Reinos Condenados, titulado En la Tierra de los Muertos. Es una obra escrita por los autores Manuel Martín y Modesto Medina, que nos acompañan hoy. Gracias, Manuel, Modesto, por elegirnos para vuestra presentación. Es un verdadero honor. Lástima que finalmente no haya podido ser presencial. Y de todas formas, pues bueno, creemos que la decisión fue lo más acertada posible. Tendremos oportunidades en el futuro de encontrarnos presencialmente, pero bueno, este tipo de encuentros siempre tiene sus ventajas y es que personas queridas que no son de Asturias pueden acompañarnos hoy. Modesto, Manuel, si me permitís, antes de hacer una breve semblanza profesional vuestra, voy a saludar y a presentar también a nuestros dos expertos en novela histórica. A uno ya lo conocéis, Ramón Villa, que nos dio a conocer vuestro impresionante trabajo y cruzó así nuestros caminos. Ramón es administrador del canal YouTube e Instagram con mayúsculas, Novela Histórica El Grupo. Es administrador también de la página de Facebook Novela Histórica, que cuenta ya con más de 31.000 miembros, ahí se dice rápido, y reciente incorporación de la revista Zenda. Nos acompaña también Inés Arroni, que es fundadora y coordinadora del Club de Lectura, que acoge el Centro Prerrománico, administradora de la página de Facebook con el mismo nombre, Novela Histórica del Reino de Asturias, y es la autora de la página web Asturorum Regnum, que con casi 4.000 visitas es la página que recopila todas las novelas publicadas hasta la fecha de este periodo, el periodo de la monarquía asturiana. Y personalmente es quien me ha abierto, y a muchos de los que están conectados hoy, las puertas de este impresionante mundo de la novela histórica, y vamos, sin ella hoy no estaríamos aquí. Así que gracias, Ramón, Inés, por participar, y paso a hacer una breve semblanza profesional de los autores. Manuel Martín Gómez, aquí presente, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y trabaja en el área de deportes del Ayuntamiento de Salobreña. Cursa el grado de Geografía e Historia por la UNED y ha quedado finalista en el 7º concurso Domingo en Ares, celebrado en Puente Génave, Jaén, en 2017, con la obra Las lágrimas de Santa Águeda. Modesto Medina de la Torre, licenciado en Historia por la Universidad de Granada, es profesor de enseñanza secundaria, ha orientado su investigación hacia la Alta Edad Media europea, focalizando su interés en la península ibérica. Escribe artículos de historia para la revista Salipatia y ha sido finalista en el 7º concurso literario Domingo en Ares, celebrado en Puente de Génave, Jaén, también en 2017, con la obra La sombra de la Tragantía. De nuevo, muchas gracias, Modesto, Martín, por acompañarnos, y antes de que pues entremos en harina y nos habléis de todo el proceso de la creación de esta novela tan impresionante, voy a dar paso a Ramón Villa, que nos quiere hacer unos comentarios y unas apreciaciones sobre ello. Ramón, todo tuyo. Gracias, Clara. La verdad se dicha que me vuelvo a emocionar otra vez como el otro día con Pablo, porque como muy bien contó Clara, tanto Pablo como Reinos Condenados fue lo que me llevó a mí al Centro de Interpretación del Prerrománico y a su club de lectura. La verdad se dicha que yo en su momento adquirí, no sé si la veis, la edición antigua de Reinos Condenados, y empezó una amistad muy sólida como esto. Fue algo muy simple, muy sencillo. Yo empecé a leer la novela y me pareció de tal calado y de tanta enjundia que empecé a anotar todos los nombres que aparecían. Y al cabo de 50 páginas
le mandé un mensaje a Modesto. Oye, vamos a ver, ¿no tenéis un dramatis personae? No tenéis, porque es que la verdad se dicha que lo estoy echando en falta. No nos conocíamos de nada y al cabo de 10 minutos me envía 15 páginas, después de la conversación me envía 15 páginas con lo que tienen ya en la segunda edición. A partir de ahí empezamos a charlar y quedé impresionado por el calado tan grande que tenía el trabajo que se habían propuesto tanto Manuel como Modesto. Son 15 años de investigación y empezamos a hablar sobre libros de la historia de Asturias y me encuentro con que todos los tienen y que me enseña alguno que yo no conocía. Bueno, caray, estamos en buen camino. El libro es, a mi juicio, fantástico. Yo llegué a contar que de los 140 personajes que tiene el libro, casi 80 son históricos, pero históricos en letras mayúsculas y muchas de las cosas que cuentan son dramatizaciones de hechos históricos reales. Por lo tanto, no tiene más que decir que no es una novela histórica, sino que es una historia novelada, que es el paso por debajo que hay de un ensayo. Hablaremos luego con ellos y nos explicarán por qué En la Tierra de los Muertos, porque es un título muy, muy llamativo. De verdad que para mí es una gran satisfacción veros aquí y ver que estáis en el marco más adecuado para hablar de vuestra gran obra. De verdad que tengo ganas de tener todos los 5 libros ya en mi mano, así que al tajo. Bienvenidos y de verdad, estáis en la ladera del Monte Naranco, al lado de Santa María del Naranco, en las escuelas de las antiguas escuelas del Naranco y un sitio muy emblemático para todos vosotros. Gracias a Clara y a Inés por haberos traído aquí, de verdad. Estoy muy contento. Gracias. Gracias a ti, Ramón, que nos has descubierto un mundo apasionante. No sé si Inés quiere comentar alguna cosita. ¿Sí? Venga. Ahora, ¿me escucháis? Bueno, Sí. yo lo primero quiero agradeceros que vengáis y nos habláis, bueno, vengáis, que os conectéis y nos habléis de vuestro libro porque realmente me ha gustado muchísimo. También quiero agradecer a Clara, que parece que nunca te agradecemos nada. Sin ella tampoco habría Club del Libro, porque yo en un momento no había pasado por mi cabeza el hacer un club de lectura. Llevaba el tema de la novela histórica en solitario. Pero bueno, muy bien, me gustó muchísimo tener más personas que les gustara el tema y con quien charlar sobre todo. Y a Ramón, muchas gracias por tener la paciencia y por el esfuerzo de llevar ese trabajo que es muy grande, el de novela histórica en redes sociales. Muchas gracias también. Bueno, Modesto, Manuel, gracias. Con respecto a la novela, me ha gustado muchísimo. Es de agradecer que tratéis el conjunto de la península ibérica y parte de los francos también, porque hasta ahora esa zona no la habíamos tocado, nada había traído a los francos a la península ibérica. Teníamos el norte, teníamos el mundo musulmán, pero claro, nos faltaba esa parte y es de agradecer y sobre todo mucho, me ha gustado los apéndices, los mapas
para aclararme un poco, porque realmente son muchísimos personajes. Y como vengo últimamente diciendo, da la sensación que o bien porque los gustos han cambiado o por lo que sea, la novela histórica está apareciendo, resurgiendo, porque nos gusta que nos cuenten historias. Y realmente creo que sustituye a esas historias contadas en el fuego, por los abuelos. Es una necesidad y realmente vosotros, los escritores, pues nos dais esas historias que ya el abuelo no cuenta. ¿Qué más deciros? Estoy esperando por la siguiente parte porque me lo habéis dejado así. Están todos con sus cuitas a medias. O sea, se ha superado una parte del argumento que, vale, Mérida, Tarub, los personajes han superado una fase, pero nos habéis dejado la siguiente ahí a puertas. Yo me encantaría que apareciera pronto, por favor, porque si no va a haber que releer un poquitín el anterior. Y, y bueno, para destacar, a mí me ha gustado mucho que tratarais a los personajes, no son solo héroes, no son solo villanos, no son solo avariciosos, no es una parte la personalidad, sino un conjunto de actitudes o de elementos. El guerrero tiene remordimientos, el judío ama a su familia, Tarú tiene cariño por Abderramán, ama al eunuco, quiere a su hijo. Todos tienen un conjunto de cualidades y un conjunto de defectos, que viene a ser lo real. No hay héroes absolutos ni hay villanos absolutos. Y por otro lado, de todo el conjunto de la obra, me chocó muchísimo el personaje de Yamila. Yo incluso te escribí a ti, Modesto, por privado por Facebook, diciendo, pero bueno, ¿esto es real? Y bueno, espero que me contestes. Y bueno, tengo más preguntas, pero yo lo voy a dejar. Luego iremos preguntando todos, porque todos tendremos algo que nos haya llamado la atención de la novela. Yo dejo ahí en el aire la pregunta de Yamila. Y gracias, luego iremos hablando todos porque yo me parece que tendremos que hacerlo por orden. Venga. Muchas gracias, Inés. Gracias. Bueno, como estamos ahora en la parte de la presentación, yo creo que lo propio es, no sé en qué orden queréis hablar, si Modesto o Manuel, que nos habléis primero un poco de la novela. Vamos a situarla un poquito en el tiempo, geográficamente. ¿Qué nos contáis? Bueno, pues en primer lugar, lo que queremos hacer es agradecer la presencia de todo el mundo, en especial, pues bueno, al Centro Prerrománico y a ti, Clara, a Ramón Villa, a Inés, a todos los asistentes en general, agradecerles la presencia de hoy aquí. Vamos a intentar hacer una presentación muy rápida porque lo que deseamos realmente es charlar con todos los lectores, con vosotros, los que habéis organizado el evento. Y entonces, pues bueno, va a comenzar mi compañero, Manuel, explicando cómo surgió todo y luego pues yo haré una pequeña presentación respecto al contexto y iremos hablando de los personajes uno por uno, pero presentando y justificando por qué los elegimos. Y luego pues daremos la palabra al resto para que podáis hacer vuestras preguntas y nosotros las responderemos con muchísimo gusto. Entonces, pues bueno, dejo la palabra a Manuel y a ver qué nos cuenta sobre cómo empezó todo este proyecto. Muy bien, estupendo. Yo lo mismo, me gustaría reiterarme las gracias al Centro de Interpretación, a Inés y a Ramón, que no teníamos, vamos, esperaba que nos hubiéramos conocido personalmente este fin de semana, pero bueno, la situación es la que hay y por eso digo que también agradecer el esfuerzo que se ha hecho para que podamos reunirnos, aunque sea de manera telemática, ¿no?
Y bueno, yo tenía previsto ayer viernes comerme una fabada, yo me la comí, para no perder la costumbre, y en fin, ya os digo, espero que pronto podamos vernos por allí y conocernos en persona. Y bueno, basta decir que para nosotros Oviedo, de todas las presentaciones que hemos hecho, sin duda es la más especial, y ahora descubriréis por qué, ¿no? Pero bueno, si no quiero perder más tiempo, el tema, me gustaría empezar por el principio un poco, ¿no? Cuando nos conocimos Modesto y yo hace ya más de 20 años, ¿no? Este libro realmente es el fruto de una amistad que tenemos de, no sé decirte, hace 25, 27 años que nos conocimos en el instituto, y de manera inmediata pues surgió una amistad que como veis dura hasta hoy, ¿no? Entonces las inquietudes que compartíamos en aquellos momentos pues nos hacían compartir las tardes, estudiábamos juntos siempre que podíamos, y una de las cosas que teníamos en común los dos era que queríamos escribir un libro. Era algo que teníamos claro desde que teníamos 13, 14 años, ¿no? Y de hecho empezamos a escribir un libro de novela fantástica, que hay hasta capítulos que tenemos por ahí guardados, tenemos una trama incluso bastante bien desarrollada del libro ¿no? de novela fantástica, pero lo que ocurre, bueno, pues con 16 años, los estudios, la preparación para acceder a la universidad, entonces aparece otra serie de prioridades que hacen que, bueno, el proyecto quedó un poco aparcado, ¿no? Luego ya, como os digo, empezamos la universidad, yo, como veis, pues yo estudié educación física, diréis, ¿qué hace este hombre escribiendo una novela histórica? ¿No? Bueno, siempre me ha gustado. De hecho, las asignaturas que yo tenía de libre configuración las cogía de historia, o sea, porque siempre me ha gustado, y en cuanto he podido me he matriculado en la UNED porque me apasiona la historia desde siempre. Y como os digo, el proyecto se quedó aparcado, y una vez que terminamos digamos, la universidad, ¿no? Que ya pues, empezamos a trabajar, surgió un viaje a través del área de deporte donde yo trabajo, surgió un viaje a Asturias, un viaje de turismo activo donde podíamos conocer Asturias, visitar el descenso del Sella, es decir, una serie de sitios emblemáticos de allí de Asturias. Y bueno, por eso he dicho antes que Oviedo para nosotros es especial, porque uno de los días lo teníamos libre, entonces decidimos coger un autobús y visitar Oviedo. Fuimos a Oviedo y Oviedo nos cautivó. Nosotros conocíamos la historia un poco de oída, ¿no? De haber visto los libros, pero lo que es la ciudad nos cautivó. Y luego conocer su historia, visitando sitios emblemáticos como San Julián, como lo que ha comentado Ramón, el Naranco. O sea, la primera vez que visitamos Naranco para nosotros fue un antes y un después, ¿no? De ver aquello, de ver esos edificios allí, para nosotros nos marcó, ¿no? Y luego recuerdo que bajamos a la catedral, entrar en la catedral, y recordamos que cuando se accedía al claustro, hace unos años, había unas tumbas en el suelo que estaban cubiertas por un cristal que se podían ver, ¿no? Que pasabas por encima, que de hecho en visitas posteriores hemos ido y ya se ve que la han tapado, pero ver esas tumbas allí nos hizo preguntarnos, bueno, ¿y esta gente quién sería? Total, que ahí decidimos que teníamos que escribir de aquella época, ¿no? Entonces, como os digo, fue un antes y un después, descubrí Oviedo, y tantos años después estás presentando el libro, aunque sea de manera telemática, pero en el Centro Prerrománico, para nosotros es todo un orgullo, ¿no? Y de hecho, el primer boceto del libro, o sea, perdón, de un capítulo, tiene más de 15 años, que de hecho ese primer boceto aparece en el segundo volumen, para que veáis un poco la evolución que hemos tenido, pero ya cuando decimos que queríamos escribir sobre la época, pues bueno, ya nos metemos en un momento, o sea, en una investigación compleja. Son 15 años, la gente puede decir, bueno, es que son muchos años, tal. Pues sí, es cierto, son muchos años, pero la documentación que hay de la época, aunque hay, la verdad que hay muchísimos autores y muy prestigiosos que han estudiado la época, sí es verdad que las fuentes del momento pues son muy escasas.
luego, para colmo, lo que había llegado, digamos, hasta nuestra época, pues resulta que se había quemado una parte en un incendio allí en el archivo histórico de Asturias, es decir, que empezamos a encontrar problemas para tener fuentes directas de la época, ¿no? Entonces entrábamos en un terreno muy interpretativo de la historia. ¿Qué pasaba? Que ya nos pusimos a escribir, decir, y surge el eterno dilema, imagino, de cualquier escritor de novela histórica, ¿no? Que es encontrar el equilibrio entre el rigor histórico y la imaginación, digamos, ¿no? La historia en sí. Y al principio nos costaba mucho trabajo, porque teníamos, digamos, cierta obsesión por no faltar a la verdad histórica, ¿no? Hasta que ya nos dimos cuenta que teníamos que encontrar un equilibrio y que no nos podíamos olvidar que lo que queríamos escribir era una novela, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que después de haber visto tanta bibliografía, de haber limado esas incoherencias que hay entre unos autores y otros, y a través del sentido común, pues nos ha permitido crear una base muy sólida sobre la que construir esta saga, que tenemos ya el primer capítulo, estamos escribiendo el segundo. Y ya os digo, un contexto desconocido para la mayoría del siglo IX, pero sí es verdad que conforme lo vas estudiando, pues te apasiona totalmente, ¿no? Y de hecho ahora Modesto nos va a hacer un pequeño resumen de ese contexto histórico de la primera mitad del siglo IX. Bueno, pues yo no quiero extenderme mucho, porque esto se puede hacer un poco pesado si yo hablo mucho sobre historia de esa época, pero sí que he preparado una pequeña presentación. Voy a compartir la pantalla con todos y la vamos comentando. ¿Se ve bien al compartir la pantalla? ¿Sí? Vale. Pues mira, lo primero que nos surge en la cabeza es cómo situar a los lectores en un universo tan complejo, tan desconocido, porque nuestra principal pretensión era hacer un gran fresco, un gran mosaico del siglo IX, tanto en la península ibérica como en el Imperio Carolingio, el Imperio de los francos de ese momento, ¿no? Porque estaba muy relacionado. Lo veíamos muy claro que tenía que entrar el Imperio de los francos en esta historia. Entonces, claro, para empezar, lo más intuitivo es un mapa. Pero uno se pregunta, bueno, si queremos ese rigor histórico, que sabemos que la novela es dura en ese sentido, no es una novela sencilla, no está proyectada a ser una superventa, ni mucho menos, sino que es para gente con inquietudes, ¿no? ¿Cómo le podemos presentar un producto honesto a una gente que tiene inquietudes? Bueno, pues para empezar, los mapas de la época voy a mostraros, a ver si... No sé, ahora. ¿Lo veis? Bueno, esto que estáis viendo es una reconstrucción de un mapa de Ptolomeo del siglo II después de Cristo. Y estamos viendo un mapa bastante fidedigno de Asia, de Europa y del norte de África. Y sin embargo, si nos vamos a la época que nos atañe, la Alta Edad Media, pues bueno, esto es lo que había, ¿no? Esa caída del Imperio Romano, esa pérdida de la ciencia, de la cultura, de lo público, pues conlleva a la aparición de este tipo de representación de la Tierra. Esto es un mapa orbis terrarum de un beato, y también se le llama un mapa de T en O. No sé si lo veis aquí, la T y la O, ¿no? Donde está Europa, Asia y África, porque normalmente la parte de arriba se orientaba, de ahí el verbo, hacia el este, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta que la gente de la época tendría una visión del mundo así, pues ¿qué hacemos con los lectores? ¿Le presentamos así el mundo? ¿Le presentamos así...? No lo teníamos muy claro, ¿no? Entonces, investigando sobre mapas, nos dimos cuenta de que había varias visiones del mundo, y el mundo musulmán era la que había conservado, había perpetuado el conocimiento clásico, por lo menos en el occidente. Y esto sería un mapa de Al-Ándalus creado por un geógrafo
bueno, de la actual Turquía. En esa época todo esto estaba al norte de, bueno, estaba cerca de Mesopotamia, llamado Ibn Jokal. Esto es del siglo X, y así es como ellos interpretaban nuestra tierra, la península ibérica. Si os dais cuenta, tenían muy poca información del norte y no tenían tampoco muy clara la orientación. Fijaos dónde sitúan ellos a León. Esto que veis aquí probablemente sea el río Tajo. Esto de aquí, donde está Córdoba, sería el Guadalquivir, pero bueno, ellos no lo tienen muy claro. La técnica de la geografía, de la proyección, no lo tienen muy claro. Ellos van haciendo un viaje, van haciendo anotaciones y calculan aproximadamente. Al final, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a respetar los nombres de las localizaciones, pero le vamos a ofrecer al lector una proyección parecida a la que tenemos actualmente. Tiene un ligero toque amanuense, el dibujo del mapa, pero bueno, es prácticamente una proyección muy realista de la península ibérica. Pero sí que vamos a mantener los nombres que se utilizaban, las localizaciones del momento. ¿Por qué? Pues porque todavía no existían las palabras en castellano que se referían a esas localizaciones. Entonces queríamos ser honestos. Es más difícil, es más duro de leer, pero también es más honesto con el siglo IX. Entonces no podíamos hablar de Mérida, no podíamos hablar de Córdoba, no podíamos hablar de Pamplona. Teníamos que hablar de Mérida, Córdoba, Tula y Tula, etcétera, etcétera. Pero claro, hay tres visiones. Tenemos también que tener en cuenta la visión que tiene el Asturorum Regnum, el reino de Asturias, de toda la península. Y es cierto que gracias a la emigración de los mozárabes, las primeras fases de la conquista musulmana, pues en Asturias hay como una renovación cultural. Los mozárabes que llegan de Córdoba, que llegan de cualquier territorio del sur, la verdad es que hay como una especie de florecimiento en el reino asturiano gracias a ellos. Pero también hay que tener en cuenta que el concepto de mozárabe es posterior. No existen los mozárabes en esta época. Mozárabe significa arabizado. Y hasta que no aparezcan los escritos de Álvaro de Córdoba, que es un poquito posterior, de finales del siglo IX, no son conscientes realmente de que los cristianos en Córdoba se están arabizando en cuanto a las costumbres. Se están poniendo los mismos trajes que utilizan los musulmanes, están comiendo el mismo tipo de comida, están aprendiendo incluso el árabe de una forma muy superior que algunos musulmanes, porque hay que tener en cuenta que los cristianos que vivían bajo dominio musulmán tenían que pagar un impuesto muy alto. Y si tú no tenías dinero, si no tenías especie para pagar ese impuesto, pues tenías que irremediablemente convertirte al Islam para no pagarlo. Entonces, nosotros creemos que la mayoría de la sociedad cristiana del sur era una sociedad ciertamente adinerada, que tenía su monasterio, tenía su patrimonio y que, bueno, pues coexistía con las autoridades musulmanas como podía. Entonces, pues bueno, en este primer volumen nos hemos centrado en la frontera. Ya veréis que el segundo volumen, pues en el segundo volumen Oviedo tiene un protagonismo superior, pero en este caso nos centramos en la frontera con Galicia, que es una provincia, vamos, es parte del reino asturiano, pero tiene su propio gobernador, que es Ramiro, Ranemirus, como aparece en los diplomas de la época, y que, pues bueno, va a ser una figura importantísima para el futuro del Reino de Asturias. Y queríamos plantear ese mundo de frontera, ese mundo, como decía Sánchez Albornoz, ese desierto que había creado Alfonso I, que sabemos hoy en día que es casi una metáfora, ¿no? Que no fue realmente un desierto como tal, pero que sí implicaba unas condiciones muy duras en la vida de los habitantes de esa zona. Ciudades como Brácara cambiaba de manos constantemente,
tenemos que tener en cuenta que el ejército astur no era tan numeroso ni tenía la capacidad del ejército andalusí, ni mucho menos. Ellos, los astures sobre todo, aprovechaban el conocimiento del terreno para evitar un exterminio absoluto. Entonces queríamos hacer un pequeño homenaje a esa gente de frontera que con tan pocos medios pues pudo sobrevivir, que pudo mantenerse firme en la medida que pudo, y nos quisimos centrar en este primer volumen en esta zona, ¿no? Por último, respecto al contexto histórico, teníamos que hablar de los francos, y es una época muy convulsa, están en plena decadencia. La figura de Carlomán no es tan impresionante que cualquier cosa que llegue después pues ya parece decadente, ¿no? Pero eso no quita que no sea digamos, una entidad política importantísima en Europa, lo más fuerte que hay en Europa, si no contamos con Al-Ándalus, claro. Y bueno, pues queríamos hacer un pequeño homenaje a esos migrantes francos que llegaron a la península ibérica antes incluso de que el Camino de Santiago se pusiera de moda. Y venían aquí bueno, se puede decir de forma también un poco eufemística, a hacer las Hispanias, ¿no? Cuando no tenían ya nada que perder allí, pues se venían aquí a hacerse un nombre y a probar fortuna. Y uno de los protagonistas de la historia es uno de estos, que está inmerso en las conjuras que hay en la corte franca, pero que al final pues no le queda más remedio que cruzar los Pirineos y adentrarse en la tierra de los muertos, que es como llamaban los monjes irlandeses, y la tradición irlandesa era muy, muy importante en la corte carolingia, era como llamaban los monjes irlandeses a la península ibérica, porque la habían confundido de la tradición oral céltica, pues bueno, con Gales, ¿no? Fue una confusión y así era como nos llamaban, ¿no? Los supuestos milesianos que partieron desde Brigantium hasta Irlanda para poblarla y enfrentarse a los tuatas de Dana. Bueno, pues dicho esto, lo que nos pedían los lectores después de haberles facilitado el Dramatis Personae y los mapas era un contexto histórico mucho más claro, porque es una época muy compleja. Entonces decidimos hacer mapas con los conflictos principales en cada una de las marcas, por ejemplo, en el caso de Al-Ándalus. Y teníamos que, desde Al-Ándalus, estudiando las crónicas, siempre hemos visto que ellos consideraban el reino de Asturias y Galicia, que ellos llamaban Yaliquilla, como una tierra propia. Ellos, por derecho de conquista, la consideraban propia. Entonces, para ellos, lo que había allí eran rebeldes, eran insurgentes, no eran ni mucho menos un reino que ellos pudiesen reconocer. Por otro lado, tenemos una época de rebelión importante en todas las marcas. En la marca inferior, en Márida, se erigen dos gobernadores, uno es Mahmud ibn Abd al-Jabbar y otro es Suleimán ibn Martín. Estos dos gobernadores comparten sus ideales y bueno, se rebelan abiertamente ante la política impositiva de Córdoba, porque bueno, pues el padre de Abd-ar-Rahman II, Al-Hakam, pues había comenzado una política de impuestos muy dura para reforzar su contexto militar, pero Abd-ar-Rahman incluso la aumenta, ¿no? Toledo siempre ha sido una ciudad rebelde, por definición. Casi siempre ha estado en rebeldía. Esa melancolía de haber sido la antigua capital del reino visigodo probablemente pues, la llevase a estar siempre en constante rebeldía. Y nos pareció interesante plasmar, aunque fuese ya en las postrimerías, la rebelión del herrero, porque es una figura interesantísima, que es clave también en nuestras novelas. Este herrero, llamado Hashim al-Darrab, es toledano, sobrevive a la matanza de la noche toledana que provoca Amrús, el gobernador de Zaragoza allí, viaja a Córdoba y allí se forma como herrero. Pero luego tiene que volver a Toledo y protagoniza una rebelión. Todo esto lo veremos en la precuela de esta saga, ¿no? Y por otro lado, el gobernador legítimo allí es Ibn Rustum, un personaje histórico, que bueno, es un táctico impresionante. Eso sí ha pasado a la historia y queríamos plasmarlo bien. Él va a ser también el que se encargue de la defensa junto con Musa y Ben Musa, de
del Guadalquivir respecto al ataque de los vikingos que se producirá después, ¿no? Respecto a la marca superior, ¿qué decir de los Banu Qasi que no se haya dicho ya? Nos planteó muchos problemas, ya lo veremos cuando veamos personaje por personaje, el tema de los Banu Qasi. Pero bueno, intentamos darle cierta coherencia, estuvimos viendo distintas fuentes y que pensamos que el personaje de Fortune iba a ser más interesante para representar a esta familia, ¿no? Y bueno, pues por último, esa lucha constante contra los francos en los Pirineos, en la zona de la marca hispánica, pues también tenía que quedar representada. Respecto al Reino de Asturias, qué decir que no conozcáis vosotros ya. Queríamos plasmar, como he dicho antes, y así no me extiendo mucho, el tema de la frontera sobre todo, y queríamos plasmar las relaciones que tenían con, pues bueno, no solo con las familias residentes de Pamplona, sino también con Toledo, con los propios andalusíes, etcétera, etcétera. Era una relación tensa, era una relación en la que se convierten en enemigos íntimos que van aprendiendo unos de otros y van tomando unos de otros elementos de su cultura, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar ya al tema de los personajes. Los personajes realmente han sido una excusa para mostrar estos contextos que estábamos hablando. Yo sitúo aquí una serie de fuentes que son las microesenciales, es decir, no pueden imaginar la cantidad de documentos, la cantidad de artículos. Esto es, digamos, la esencia, la semilla de la investigación para cada uno. Y pues bueno, Tamán es un personaje histórico, él es el líder de una caballería muy importante que aparece ligeramente mencionada en las crónicas, y nosotros, pues, como con todos los personajes, tuvimos que humanizarlo, ¿no? Cada nombre que vemos en un legajo, cada nombre que vemos en una crónica, pues lo tenemos que humanizar. Y nos pareció interesante plasmar el tema de los conversos, porque fuera de los maniqueísmos que se nos han impuesto desde siempre, la inmensa mayoría de la población de Al-Ándalus es de origen muladí. Es decir, son antiguos habitantes de la península ibérica que no les queda más remedio, o bien por convicción se convierten al Islam. Y son percibidos desde el punto de vista de los sirios, de los baladíes, de los que se hacen descendientes de los conquistadores, como ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces se va labrando una reputación a base de su eficacia, de su trabajo. Él es un caid, que significa comandante, poco a poco, y bueno, pues para la gente que no se ha leído el libro tampoco voy a estripar mucho, pero es un personaje muy emotivo para nosotros, porque no es el clásico guerrero, como ha dicho Inés, sino que es un personaje mucho más complejo y mucho más profundo. Intentábamos humanizar, y creo que Inés ha captado perfectamente ese mensaje a cada uno de los personajes. No pretendíamos hacer buenos y malos, no pretendíamos hacer gente honesta y gente deshonesta, sino que pues, todos son humanos y todos tienen sus luces y sus sombras, y todos viven su contexto, pero desde su punto de vista. Eso es importantísimo. Habrá veces que os sorprendan algunas apreciaciones en algún capítulo concreto, pero tenéis que tener en cuenta que es el punto de vista del personaje el que os está narrando la historia. Y bueno, pues para hablar del siguiente personaje os voy a dejar con Manuel, porque bueno, es el que se ha encargado de casi toda la investigación respecto al mundo de los francos. Bueno, pues Faramund aparece, es un personaje apócrifo, ¿no? Faramund. Y Faramund nosotros lo plasmamos como un testigo directo del desmoronamiento que está habiendo en el Imperio Carolingio, ¿no? Entonces esa lucha intestina entre Ludovico, que es el rey en aquel entonces, con su propio hijo, pues Faramund lo vive de primera mano, ¿no? Y queríamos plasmarlo porque lo que ocurre en el Imperio Carolingio realmente repercute en toda Europa y, por supuesto, en la península ibérica. Entonces, creemos que es un personaje muy importante también porque da esa visión que se tenía de la península ibérica desde fuera, ¿no? Como ha explicado Modesto antes, por qué la llamaban la tierra de los muertos, ¿no? Nosotros hemos plasmado un personaje que él no va de manera voluntaria a Hispania, ¿no? Sino que su padre desaparece y todas las pistas pues lo llevan a esa tierra de los muertos, además de que se ve empujado a abandonar su hogar, ¿no? Y entonces esa llegada es lo que plasmamos en este primer libro. Como ha dicho Modesto, aquí podéis ver algunas de las fuentes de las que hemos bebido
y bueno, la verdad que es una pequeña parte de todo el trabajo que hay detrás. Bueno, pues continuaríamos con Tarú, que también es un personaje histórico. Ella fue concubina y luego esposa de Abderramán II. Y era un personaje interesante para plasmar las intrigas cortesanas que había en la corte de Córdoba. Es decir, ese mundo de eunucos, de mentiras, de traiciones, de política, todo eso en una sociedad muy parecida, más de lo que nosotros nos podemos imaginar a la romana, dentro de un contexto obviamente limitado por el pensamiento religioso, pero en el fondo el pragmatismo se imponía. Y pues bueno, para los que lo habéis leído, pues veréis cómo se consumía vino en las fiestas privadas del emir, cómo realmente la religión, pues dentro de la alta sociedad, pues más allá de los faquíes, de los que interpretaban el Corán, de gente un poquito más fanática, pues en esta época de Al-Ándalus, yo diría que es la época dorada, ¿no? Porque la religión está ahí, pero no coarta el pensamiento, no coarta la ciencia, no coarta la cultura. Y bueno, pues Tarú nos pareció un personaje muy, muy interesante para poner su ojo en Córdoba y la vida de ella, junto con Nasser, junto con el Mirlo, que es el gran portador de la cultura oriental. Claro, imaginad la distancia que había con respecto a la corte del califato en Oriente. Bueno, pues llega un personaje como el Mirlo, como Ziryab, y trae nuevas costumbres, nuevos tipos de pensamiento, nuevas recetas culinarias, música, y todo eso pues también creíamos que era muy importante plasmarlo desde los ojos de un personaje tan interesante como el de Tarú. Bueno, Fortún, como ha dicho antes Modesto, un personaje que representa a la familia de los Banu Qasi. En esas, digamos, tres realidades de las tres marcas que componían el reino de Córdoba, pues la marca superior hay una familia que sobresale sobre las demás, que son los Banu Qasi, ¿no? Entonces, Fortún también un poco el ejemplo digamos, el trabajo que nos ha costado toda esta investigación, ¿no? Porque Fortún es un personaje histórico, pero según la fuente que miráramos, pues aparecía como hermano de Musa y Ben Musa, aparecía como hijo, aparecía en un siglo posterior. Entonces, utilizando ese sentido común que siempre hemos procurado, al final seguimos una de las fuentes que dice que Fortún es hijo de Musa y Ben Musa, ¿no? Entonces, Fortuna aparece como los ojos, ¿no? para ver el desarrollo de la política de allí. No olvidemos que los Banu Qasi, aunque son siervos de Córdoba, por así decirlo, tienen lazos de parentesco y lazos de sangre con cristianos, ¿no? Con la gente del norte, ¿no? Entonces, ese dilema que aparece en la familia, pues queda plasmado a través de Fortún, que tiene que escoger siempre entre los lazos de servidumbre con Córdoba, con la familia, y bueno, Fortún, para los que habéis leído el libro, pues lo que hace es utilizarlo para su propio beneficio y en el fondo el de la familia. Llegamos al personaje de Álvar. Álvar ha sido la excusa para plasmar también el pensamiento religioso, el oscurantismo que había en la época. Y claro, estamos ante un mundo que cree fervientemente en el apocalipsis, en el fin de los tiempos, y que se está preparando de alguna manera para ello. Luego, cuando ya se descubra que en el año 1000 no se termina y surja el movimiento del gótico, se celebrará la Nueva Jerusalén y todo esto habrá pasado, ¿no? Pero estamos en una época muy oscura en ese aspecto. Entonces queríamos plasmar toda la obra de Beato en su apogeo de oscuridad. Queríamos plasmar también cómo era la vida de los cristianos bajo dominio musulmán,
queríamos plasmar las diferencias de tesis teológicas que había en un mundo tan complejo. No se puede utilizar terminología actual, desde luego, pero está claro que el adopcionismo era un problema para el reino de Asturias y para los francos. De hecho, los francos muchas veces tienen que llegar a la península y dar un golpe encima de la mesa y decir que se acabaron las tesis adopcionistas, que no son ni más ni menos que los ecos del arrianismo que caló también entre los visigodos, que fueron convertidos al catolicismo por cuestiones políticas, pero que también ese arrianismo y ese adopcionismo permitió que el Islam se comprendiera mucho mejor entre la población de Hispania, ¿no? y que esas conversiones al Islam fuesen masivas, pues porque eran muy parecidas las tesis. Y bueno, pues queríamos plasmar todo esto, la vida de la gente que se tiene que echar al monte para poder sobrevivir. Es una persona que habría sido un grandísimo religioso, que el amor quizá hubiese truncado esa vocación, pero que en realidad lo que corta eso es la necesidad de echarse al monte para poder combatir contra un ejército imposible de vencer, ¿no? Y de perseguir un sueño de rebelión que sabe que está condenado al fracaso. Y queríamos plasmar también esa visión y ese éxodo desde Toledo hasta la frontera. Es también un viaje que hace el lector. Así que Álvar es un personaje apócrifo también, pero un personaje muy importante. Bueno, y por último, y no por ello menos importante, aparece el personaje de Yamila, ¿no? Que Inés antes lo ha mencionado. Es un personaje histórico que nosotros descubrimos en una pequeña mención que hay en una fuente y decidimos desarrollarlo, ¿no? Realmente los personajes históricos importantes que aparecen alrededor de Yamila son Mahmud, como ha dicho antes Modesto, y Solimán, que son los dos gobernadores que se rebelan contra Cúrtua, ¿no? Entonces, ese personaje que aparece ahí mencionado de manera mínima, pero que a nosotros nos iba a dar mucho juego, ¿no? Y bueno, Yamila también nos sirve como excusa para mostrar, además de una de esas tres realidades de rebeliones que tiene que sofocar Córdoba, que son Mérida, Toledo y la Marca Superior, pues nos sirve muy bien para plasmar esa rebelión de Mérida, ¿no? Y al mismo tiempo también para dar visibilidad a ese grupo étnico que es el grupo bereber, ¿no? Que también muy numeroso en la península, pero que aunque son musulmanes, son considerados musulmanes de segunda, ¿no? No ocupan cargos importantes, prácticamente no viven ni en las ciudades, viven fuera de ellas, ¿no? Entonces, esto digamos que es una excepción, ¿no? El hecho de que Mahmud sea el gobernador de una ciudad. Entonces, Yamila, que es la capitana de los exploradores de la ciudad de Mérida, pues eso, ella realmente lo único que le queda en la vida es su hermano, y de hecho ella pelea por una causa en la que no cree. Ella realmente no cree en la causa contra Córdoba, ¿no? Y ese dilema que se le aparece, pues es el que mueve prácticamente toda su vida, ¿no? Bueno, pues ya para terminar lo que es la presentación del libro, queríamos vaticinar el trabajo y lo que estamos dedicando a su segunda parte, ¿no? En las portadas de las dos novelas, nosotros comprobamos que quizá a nivel de marketing con la primera edición de La Tierra de los Muertos nos equivocamos, pero no nos arrepentimos. Es decir, lo que se está viendo en la portada de la primera edición es la toma de conciencia de Faramund respecto a que ha entrado en la Tierra de los Muertos. Y esto que se ve aquí es la visión que tiene él. Él la identifica con la Virgen María, no sé si es la Dama de la Nieve. Es una visión que dejamos un poco a interpretación del lector por una conmoción tras una caída. El personaje que hay enfrente de Faramund es Musa.
no queríamos plasmarlo como erróneamente se plasma vestido con una ropa propia del desierto, porque está viviendo en una zona muy fría. Ser musulmán no es llevar un turbante. Y entonces, pues, esto era la esencia del momento en el que Faramund toma conciencia de que está en la Tierra de los Muertos, ¿no? En la portada que vamos a publicar en la edición limitada de Donde las almas viajan al olvido, también es una escena que aparece en el libro, no queremos desvelar cuál es, pero sí queríamos tener presente la figura del cuervo. El cuervo en todas las culturas ha sido portador de la alma. Y bueno, es también un pequeño homenaje a todos esos personajes que han influenciado tanto a lo largo de la historia y que han acabado siendo silenciados o su presencia en la historia ha pasado desapercibida o premeditadamente desapercibida, ¿no? Donde las almas viajan al olvido. Y bueno, pues decir que la Tierra de los Muertos no es solo un concepto irlandés, sino que ya en la época clásica los griegos ya consideraban que el inframundo estaba aquí, en la península ibérica. Así que cuando decidimos publicar con editorial, cambiamos el concepto de portada y queríamos mostrar la península ibérica como el inframundo, ¿no? Y esto que aparece en la portada cuando publiquemos con editorial Donde las almas viajan al olvido, pues también va a ser una escena del libro y no van a faltar los cuervos como esos portadores de alma, ¿no? Son como los que atrapan la alma y la llevan hacia el olvido. Porque no sé si sabéis que también en el mundo clásico se considera que el río Lete, el río del olvido, estaba en Galicia. Y hay incluso escenas muy interesantes que vivieron los romanos cuando intentaron conquistar a los galaicos respecto al cruce de ese río. Hay toda una mitología acerca de ese río y como está en la frontera, pues queríamos plasmar esa escena. Esto ocurrirá en la segunda parte y queríamos plasmarlo ahí también, ¿no? Y para ello pues hemos contado con dos excelentes ilustradores. Uno de ellos es Guillermo García Valdecasas, que es el que hace las ilustraciones de los personajes, y quien hace las portadas es Cristina Nogales, que es una ilustradora también granadina y que estamos muy contentos de cómo hemos trabajado con ella. Así que poco más, vamos a dejar ya paso a las preguntas de los lectores. Agradeceros vuestra atención muchísimo y deciros que al final de la charla con vosotros pues os vamos a hacer un pequeño obsequio. Vamos a poner a vuestra disposición el prólogo y el capítulo 1 de la segunda parte, que está ambientado en Oviedo y queríamos tener ese detalle con vosotros ya que estamos presentando en Oviedo. Vaya sorpresa. Pues muchas gracias, Modesto. Manuel, muchísimas gracias por esta exhaustiva presentación de los personajes. La verdad que, bueno, ha sido una exposición magistral de estos 6 protagonistas en una novela Río, que es como hablamos de esta novela articulada en capítulos cortos, cada uno con un personaje principal. Como digo, pues sus caminos se entrelazan y bueno, novela histórica ambientada en la península ibérica en el siglo IX, con 3-4 escenarios principales, un personaje que comienza su andadura en Francia y que termina en Hispania, la tierra de los muertos, y con mapas que abren y cierran el libro, con visión andalusí y la visión cristiana, además de un mapa de Europa, diseño e ilustraciones de Cristina Nogales, y luego, bueno, contamos también con ilustraciones de los personajes, que siempre enriquece muchísimo, de este autor granadino, de Guillermo García Valdecasas. Si os parece, habíamos pensado, para cerrar esta primera parte, que no terminamos, pero para cerrar esta primera parte como broche, teníamos pensado, bueno, poner el book trailer, que también tenéis, es que, vamos, lo tenéis todo pensado. Y luego, si os parece, pues comentar ya la novela en sí, aquellos que quieran pues participar y plantearos sus dudas. Avisamos que después de este momento pues va a haber spoilers,
Uno ya se ha medio vislumbrado, pero bueno, avisamos, esperamos que os quedéis igualmente. Dicen que es la novela histórica más auténtica y trepidante de los últimos años. Pues a mí me lo ha parecido. Bueno, damos paso, si queréis, Inés, te voy a dar la palabra y comentamos cositas. Muchas gracias. Una presentación estupenda. La verdad es que el que no lo haya leído lo va a tener mucho más claro que los demás que estuvimos ahí moviendo hojas hacia adelante y hacia detrás y hacia atrás. Bueno, pues gracias por la presentación y tomaros una gran molestia en prepararla, la verdad es que muy bien. Y bueno, ya me habéis contestado a mi pregunta, por lo tanto voy a pasar la palabra a cualquiera de los otros miembros de nuestro club, que os doy las gracias por venir y estar aquí el sábado por la mañana. Por ejemplo, Carmen, ya que te tengo aquí a mi derecha, por lo menos en mi ordenador. Bueno, un poco no puedo hablar, no sé si se me entiende bien. No puedo alzar la voz, me han operado antes de ayer de la mandíbula. No puedo hablar mucho, solo deciros que me ha gustado mucho. Me ha parecido eso, trepidante. Ha sido un movimiento continuo entre los personajes y me ha parecido, pues eso, muy interesante. Bueno, no puedo deciros más, pero me ha gustado mucho y estoy encantada de vuestra exposición. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias por haberla escrito y poder hacernos partícipes de esa historia. Pues muchas gracias a ti por pertenecer a esta familia de reinos condenados y deseamos que te mejores pronto, que te recuperes pronto y que vaya todo muy bien. Gracias, Carmen, gracias. Carmen, espero que te recuperes pronto y gracias por asistir a pesar de los inconvenientes. Pablo, ¿quieres comentarnos algo? Tienes que encender el micro. Abajo tienes un micro tachado. Abajo a la izquierda. ¿Otra vez? Bueno, por lo menos en mi ordenador. Ahora. Ah, muy bien. No. A ver, Pablo, prueba a ver. No. No sé, oye, quizá por el chat pueda... Sí, puedes dejar, y aquellos también que tengáis conexión lenta, podéis dejar vuestros comentarios por el chat. Voy a ponerlo así a todos, para poder ver los comentarios. Bueno, Pablo, no te oímos. Bueno, nos solicita la palabra Lucía, María Lucía. Sí. Lucía, enciende el micrófono, porfa, que no te oímos. Sí. Ahora. ¿Me oís ahora? Ahora se te oye. Ahora sí. Vale, no sabía si lo tenía encendido o no. Bueno, lo primero, daros las gracias, como todo el mundo, por perder un rato de vuestro tiempo comentándonos un poco esta novela que es, bueno, a mí me costó muchísimo trabajo leerla porque cometí el error de cogerla en digital, en ebook, y claro, no puedo estar para atrás, para adelante, pasando las hojas. Una preguntita que os quería hacer. ¿Os habéis planteado hacer una serie tipo, pues de estas series épicas que hay ahora de televisión? Porque es que da para todo ello. Me quedé, la verdad, me pareció al principio muy densa y quería pues un poco poner en valor que es como la novela que va a aportar un poquito de luz sobre la decadencia del imperio carolingio, que no hay como mucha documentación ahora mismo referida
a la península ibérica de ese tema, ¿no?